Empezamos formalmente. Buenas tardes, muchas gracias por estar. Acá estamos en esta propuesta que está integrada al medio del tango en Santa Rosa y que forma parte del trayecto que nosotros llamamos de Tango Somos. Hemos tenido otra charla acá sobre la historia del tango en La Pampa y los poetas referenciales del tango, una en el Salón del Bicentenario de La Laguna sobre los arreglos más rupturistas de Piazzolla de la década del 40-50, y con esta charla, debate, esperamos, sobre el tema de la mujer y su protagonismo en la historia del tango, los conflictos y los nuevos paradigmas. No me quiero explayar mucho en esa parte porque esa es la parte que van a trabajar las chicas. Les presento a Gaby Bonavita, encargada de Género y Diversidad en la Municipalidad de Santa Rosa, y Erika Montaña, encargada, que es más complicado del título, pero vos lo podés decir, yo te voy a meter la pata, pero está encargada de lo mismo dentro en la Universidad Nacional. Y Pablo Sánchez, nuestro compañero de orquesta y de danzas, de ilustre prosapio tanguera, responsable de un programa importante en Tango Cuenta su Historia del Radio Nacional, y heredero de una vieja tradición desde su abuelo, de ¿cuánto? 50 años más o menos, sobre el tema tanguero acá en La Pampa. Bueno, hechas las presentaciones y agradeciéndole la presencia heroica, les cuento un poquitito del pedacito que nos dejaron las chicas para hablar relacionado con tango, porque en realidad el taller es ese. Así que nosotros simplemente vamos a hacer un poquito de referencia histórica a esta cosa nebulosa, compleja de identificar y tan rica en indagaciones posibles, que son los orígenes del tango en el Río de la Plata. Cuentan en las actas del Cabildo de fin del siglo XVIII que ya ahí aparece la palabra tango, un poco polisémica con la palabra tambo, para denotar los lugares de reunión de la población afrodescendiente. O sea, hay una ordenanza del Cabildo en donde pide que se impidan la realización de tangos, que los llaman tambos y tangos alternativamente, que son las reuniones de la población afrodescendiente. Esas reuniones, para la mirada de los hispanos de la colonia, era procaz, inmoral, etcétera, etcétera. Porque en esas reuniones se celebraba, se bailaba, se danzaba. Igualmente no tuvieron éxito, como casi nunca tienen las prohibiciones de las propuestas que se generan en la cultura popular, y eso continuó, y especialmente después de la Declaración de la Libertad de Vientres en la Asamblea del año 13 y la posterior derogación de la esclavitud, primero en Uruguay y después en el 53, en 1853 con la Constitución en Argentina, hubo como más facilidad de nuclearse la población afrodescendiente, entonces proliferaron más. Y como teníamos un puerto muy activo que era el de Buenos Aires, y el otro puerto activo que era el de Montevideo y Rosario, ahí había muchísima presencia cruzada de inmigrantes internos de la zona rural que iban a la ciudad, los gauchos sin caballo que decían, y de inmigrantes extranjeros, fundamentalmente italianos y españoles, pero también de otros orígenes como polacos, alemanes, y la población afrodescendiente que venía de la tradición colonial, que dicho sea de paso, en época de Rosas representaba el 30% de la población de Buenos Aires. O sea, era una importante población que fue diezmada, parte en las guerras de la independencia, parte en la campaña del desierto. Igualmente continúa activa y en los últimos tiempos con mucha conciencia de buscar y volver y recuperar su identidad cultural en los tiempos presentes. Bueno, en ese contexto tan mezclado,
empiezan a surgir estas danzas que se bailan, primero como danza, se bailan tan en proximidad y con tanto contacto que la Iglesia Católica y las clases conservadoras lo veían como procaz e indeseable. Pero que a la vez, con ese doble juego de la doble moral, también lo frecuentaban por debajo y escondidos. De hecho, la tan mentada execración de la clase dominante, no sé si es tanto porque se hacían tangos en las fiestas de las, por ejemplo, de la soldadera más de mayor jerarquía, cuando acá nos contaba, aquí mismo Walter Casenave, la semana pasada, que había registro de una reunión, un baile, aquí en lo que era hoy territorio pampeano, que conmemoraba no sé qué evento militar, y entre otros bailes que se amenizaba, hay referencias a tangos. O sea que estamos hablando de 1870 y ya de un cruce entre el tango y entre el tango en los sectores más carenciados y el tango en las clases dominantes. De hecho, aparte de todas estas, se llamaban pardas, mulatas, morochas, que integraban los tangos, las mujeres blancas de formación europea también se interesaban por el tango ya muy tempranamente, mediados del siglo XIX. Entonces tenemos varios nombres que recuerdan la tradición, que sé yo, como la parda Rosenda, por ejemplo, porque yo no recuerdo ahora todos, pero tenían diferentes epítetos que eran las responsables de manejar los lugares de reunión y que no eran precisamente mujeres dóciles, ¿no? Sino tenían que entenderse en un mundo muy plagado de agresividad, de hombres, de cuchillos, y bueno, y sabían defenderse muy bien. En ese contexto, también las mujeres blancas de formación europea hacen su aporte. Es el caso, si querés, lo contás vos, de Eloísa da Silva. Bien, buenas tardes. El tango cuenta sus cosas. Eloísa da Silva es la primera compositora de tangos, mujer, y la primera en intervenir fuertemente en esa suerte de clase social que ejercía peyorativamente argumentos para con el tango. Principalmente esta mujer había sido formada musical y culturalmente dentro de las altas burguesías de Europa también, vino desde España, el padre el abuelo había sido duque, el padre conservaba importantes tierras en Cuba. Se puede decir que esta mujer transportó determinadas reminiscencias de otras raíces musicales, incluso siendo parte ella misma físicamente de esas raíces y reminiscencias musicales, como la habanera, el candombe y aquello afro que mencionaba Roberto. Lo cierto es que si trazáramos una línea de tiempo podemos dar inicio justamente con este tipo de mujeres, principalmente por el desempeño y la correlación permanente en estado de igualdad para con el hombre, porque se rodeó de personalidades que también fueron consulares o terminaron siendo consulares en la historicidad del tango, en el contexto histórico del tango, y se desempeñó también de manera tal que llegara a producir 101 obras, más allá de su longeva vida y de su longeva vida artística, y enfrentarse a los paradigmas, y principalmente componer tango como el queco, que hacía referencia en la jerga lunfarda principalmente al cabaret. El queco era el tugurio, el lugar de encuentro. Tenemos que contextualizar necesariamente, en primera instancia, que los cabarets era el lugar de ejecución, de ebullición, y en ese trisol de posibilidades encontramos mujeres que se desempeñaron. El punto de partida es Eloísa. Después vinieron ya con el tango canción consolidado. El tango canción, si tenemos que contextualizar una línea de tiempo, insistir en esto, el tango canción es un quiebre porque se hace verdaderamente masivo y sentimental. Hasta ahí era hasta casi chabacano, si se quiere, en cuestiones de dialéctica, ¿verdad? Instrumental era otra cosa. Pero Manolita Poli, una mujer, fue quien le dio cabida a esto. El propio Gardel deja que en Los dientes del perro una mujer estrene el tango Mi noche triste, que se dice el tango, canción por excelencia, y que dio el puntapié inicial
a través de este tipo de personalidades ya es una suerte de efecto contagio, porque se empiezan a presentar mujeres, bandoneonistas, musicantes, personas que componían y que ejecutaban y que interpretaban. La evolución de una mujer actriz a una mujer cantante fue claro ejemplo de los primeros años del 900. O sea que salir del estereotipo, salir del molde, evolucionar, imponerse, me parece que fueron las primeras banderas más importantes de aquellos días. Nombrar ya con el tango como canción consolidado a Nelly Omar, nombrar a Tita Merelo, nombrar a Sofía Bozán. Sofía Bozán cantaba Me cambiaste sin decirme hasta la vista. Era sentenciosa, la letra de Romero. O sea que seguimos hablando de una interacción de un letrista y de una mujer que se animara a cantar ¿Qué querés con ese oro? Sofía Bozán, Ada Falcón, Libertad Lamarque. Personas que se relacionaban en el ambiente artístico, pero en la parte más consular del asunto, donde verdaderamente la personalidad se imponía. El ejemplo cabal es Tita Merelo. Pero haciendo esta procesión en la línea de tiempo, vamos a ver que van a la par estas mujeres, con su coraje, de la evolución del tango. Principalmente de la evolución y su relación con el entorno. El tango, dijo Discépolo, es un sentimiento triste que se baila. Pero yo me quedo siempre con la frase de Marechal, que dijo: el tango es una posibilidad infinita. De manera tal que esas grandes e infinitas posibilidades fueron tomadas por mujeres también. Nelly Omar, en los 16 años en que lo borraron del mapa a Perón, ella también sufrió el encierro, el desarraigo, la exclusión. Y ella vuelve después de 16 años de exilio musical y cultural a ejercer su trabajo, vestida con un poncho que era un adorno. Entonces, volviendo a contextualizar, la vuelta tras un resultado de 16 años en lo que sucedió, todo lo que sucedió en el contexto del país, habla también de que el coraje fue permanente vestido de mujer. Y como consular de todo esto, podemos pegar un salto importante y llegarnos hasta Eladia Blasquez, que con su sentenciosidad, su filosofía, su punzante filosofía, principalmente todos esos sentidos figurados, pero que al mismo tiempo te la dejaban clara. Creo que la mujer en el tango sigue siendo una cuestión muy importante. En primera instancia, desde aquello que tenía que ver con la inspiración, la musa, la cuestión a decir, a inspirarse, a contar. Y con posterioridad, por suerte, con una participación importante que le dio el equilibrio necesario para mí, para que justamente en estos días veamos compañeras bandoneonistas, compañeras compositoras, compañeras que se desarrollan en un ambiente muy marcado por las vicisitudes varoniles. Por mi parte, Robert. Nada más que nos salteamos algo histórico muy importante, que fue el protagonismo. Si bien lo que dice Pablo es muy cierto en cuanto a la evolución en la escena predominantemente masculina de mujeres en el tango ahora, en realidad también hubo presencia muy fuerte en los primeros años del siglo XX. Y Paquita Bernardo, que fue una de las primeras mujeres que se animó a dedicarse solamente a tocar el bandoneón y a armar una orquesta de excelencia, que lo tuvo al joven Osvaldo Pugliese y a Elvino Bardaro. Estamos hablando de próceres instrumentales del tango. Paquita llevaba multitudes a la calle Corrientes, era una extraordinaria bandoneonista, y así como ella, unas cuantas. Así que bueno, este es nuestro turno para cerrar el tema, porque hay muchísimo más para hablar, pero lo que queremos es la discusión y la visualización en la que vamos a entrar con la participación de Gabriela y de Erika. Muchas gracias. Gracias, ¿me escuchan o hace falta que use el micrófono? ¿Está bien? Por la grabación. Por la grabación. Bueno, muy bien. En principio queremos con Gabriela, por sobre todas las cosas, celebrar este espacio y de alguna manera pensarlo como uno de los primeros espacios de perspectiva de género y tango.
Si bien en la Argentina no es la primera vez que se va a debatir sobre este tema, ni reflexionar, ni hablar, sino ya hay un trayecto, es real también que es reciente. Y esto la verdad que nos pone bastante contentas porque pensamos que inaugurar este tipo de conversación, este tipo de reflexión, este tipo de análisis es bastante alentador para que nos repensemos y en lo posible, si nos vamos con algunas preguntas, algunos interrogantes, mucho mejor sobre lo que significa deconstruirnos o lo que significa preguntarnos sobre la igualdad de género. Digamos, esta sería como la idea. En la Argentina ya llevamos el tercer encuentro de género y tango y el primer encuentro latinoamericano de feministas y de la Comisión de Feminismo y Letras de Tango o Tango y de la Comisión del Tango específicamente. Este que parece un dato estadístico no es un dato menor porque la idea de poder pensar la perspectiva de género o de pensar los derechos, la restitución, el reconocimiento, pensar que las mujeres no han accedido con igual oportunidad a los mismos derechos que los varones, no es una tarea sencilla, es una tarea bastante laboriosa, muy pero muy laboriosa. Y arribar al siglo XXI con algunos trayectos bastante largos, estamos hablando de 2 siglos y medio, de poder caminar de la mano de muchas mujeres que pudieron echar luz sobre esta cuestión de las desigualdades, es un tema que le viene preocupando no solamente a las mujeres, sino también, cuando hablamos de perspectiva de género, es hablar de los hombres y de las mujeres, y de cómo se relacionan. No solamente es hablar de las mujeres, esto es bastante importante que lo tengamos presente. Eso por un lado. Tiene que ver cómo nos relacionamos entre los hombres y las mujeres, y también cómo reproducimos ese mundo de las relaciones. El género tanguero no es el único género musical que reproduce las desigualdades de género, así que se pueden quedar muy tranquilos y tranquilas. Está bueno repensarlo, está muy bueno pensar que las letras traen un caudal y un contenido que sería bueno revisarlo, que sería importante cambiarle algún sentido, lo mismo que pensar la composición de las parejas y también de que pensemos que en La Pampa podríamos tener otros escenarios un poco más descontracturados para bailar el tango. Cuando digo repensar las letras es, por ejemplo, que pensemos que no necesariamente las mujeres somos todas locas, putas, engañamos y merecemos morir. Aunque sea en el orden de lo simbólico y no tan literal, ¿no? No estoy diciendo eso, pero estaría bueno que las letras no dijeran siempre más o menos lo mismo. Y cuando estoy pensando, o pensamos con Gabriela, la idea de cómo se conducen las parejas, es si en algún momento esa conformación de las parejas podría ser a la inversa, ¿no? O sea, que la conducción de la danza no esté solamente posicionada en los hombres, sino en las mujeres, o si alguna vez pueden cambiar de roles, ¿no? Los hombres ser mujeres y las mujeres ser hombres. Y sentir en sus propios cuerpos, transitar esa subjetividad, esas emociones que transmite la música, que transmite el paso, y cómo lo viven las otras personas y cómo tal vez ahí también pueden pensar lo que son las desigualdades. Eso
siempre va a estar en el plano de lo simbólico y de la metáfora. No siempre va a estar en el plano de la palabra. Por eso es tan complejo trabajar el tema del género en el arte, en la pintura, en la música. Hay una infinidad de investigaciones sobre la reproducción de las desigualdades en las letras de las canciones. Hay mucho trabajo de investigaciones de nivel académico, que no las vamos a reproducir, se los prometemos. Pero sí estaría, para quienes circulan en el mundo del tango, que pudieran pensarse dos o tres cosas. Y cuando también planteaba lo de los escenarios, es que pensemos en escenas o en espacios para bailar el tango que sean un poco más descontracturados. Por ejemplo, escenarios disidentes, donde venga a nuestra vida cotidiana de baile la milonga queer, las parejas disidentes, las parejas travestis, y salgamos de rompamos con esta idea de hombre-mujer, de esta idea disciplinada, estructurada, normada, organizada, dentro de un molde que si no entra en ese molde no puedo bailar. Desestructurar esto también nos permite repensar cómo vamos a repensar las prácticas fuera del baile, ¿no? Porque no solamente las prácticas de reproducción de las desigualdades son en el baile, sino que son en la casa, en la escuela, en el supermercado, en las políticas públicas, en los gobiernos, en todos lados. O sea, la idea de pensar que hay un poder hegemónico, un único poder pensado en manos de los hombres, no es algo que se nos ocurre a nosotras, sino que es algo que está instalado y que está normativizado en casi todos los espacios hasta que no le ponemos palabra. Cuando le ponemos palabra, lo tratamos de debatir, de pensar, de reflexionar, y vuelvo sobre lo mismo. En el tango no es el único género musical, pero volvemos a que está muy bueno que podamos analizar las letras, porque sí hay una continuidad como música, como género popular de la Argentina, y que se ha expandido por todo el mundo, cómo estas desigualdades se sostienen. Por ejemplo, podemos comprender que haya muchas mujeres que les interese tocar en las bandas o en los grupos musicales, pero no son la mayoría. O no hay muchas mujeres que dirigen orquestas, o las compositoras no son la mayoría, o no hay equidad, digamos, no hay igualdad en cantidad de mujeres que componen. O, por ejemplo, pueden decirme, bueno, pero las mujeres no componen. Bueno, flaco, yo entiendo que las mujeres no componen. ¿Qué tarea te das para que las mujeres compongan? O sea, ¿cómo hago el espacio? ¿Cómo genero esa masa crítica para que las mujeres se sientan que hay un lugar en ese dominio masculino donde se reproduce esa autoridad y ese poder en el uso de la palabra, de la música, de la conducción y además de la interpretación? Bueno, voy a seguir en esta línea. Un aplauso para Eri. Primero, para reforzar esta idea de que el tango no es la excepción en el mundo musical, donde se reproducen los estereotipos y las desigualdades de género, traje acá, y me gusta aparte sacar a pasear los libros porque me parece que nos invita como a buscar desde otros lugares también y no a quedarnos con que se nos ocurrió decir tal cosa, porque no es así. Hay un libro que escribe Romina Sanelato que se llama Brilla la luz para ellas, que es un libro que recorre la invisibilización y la desigualdad que sufrieron las mujeres en el mundo de la música, sobre todo en el mundo del rock nacional, allá por los 60, por los 70, pero que se mete en otros géneros. Y particularmente hay algo que me gustaba mucho para compartir con ustedes, para que lo busquen si les interesaba profundizar sobre esto, que tiene que ver con un libro que escribe Lucy Griff que se llama Música, Género y Educación,
es un libro donde ella estudia mucho qué pasó con las mujeres en los diferentes géneros musicales y empieza a desmenuzar un concepto que habla del sistema patriarcal musical y recorre esto, ¿no? ¿Qué pasó con las mujeres? Por ejemplo, acá como en el contexto de rock nacional, habla de María Rosa Iorio, la mujer de Charly García, la mujer de Spinetta, la mujer de Almendra. Entonces como, primero esto, no eran mujeres que se acercan a estos músicos con quienes terminan conformando una pareja porque tenían un mismo interés en común que era la producción musical, escribir letras, salir a tocar. El escenario estaba cooptado mayoritariamente por varones, entonces se las reconoce como la mujer de y no como hacedoras de la cultura o hacedoras musicales, y una vez que logran incluso dar esta batalla y grabar un disco, quedan en eso, grabar un disco. Un primer disco que se escucha como la mujer de y pasan al olvido. En ese sentido también recordaba qué pasó con las coristas. Me acuerdo de un documental muy valioso y doloroso que se hizo hace más de una década, que habla de qué fue de la vida de las coristas de Pink Floyd, coristas de Queen, coristas de renombre, pero de renombre en realidad no porque no le conocemos el nombre absolutamente a ninguna, pero sí como de mucha trayectoria musical, de haber acompañado canciones que recordamos fácilmente y que han perdurado a lo largo de las décadas y que murieron o están envejeciendo en la absoluta pobreza. Y en ese sentido también me acordaba cuando nombraban a Tita Merelo, ¿no? Y me acuerdo aparte cómo se televisó su vejez en la absoluta pobreza. Los espectáculos de farándula se encargaban de mostrar qué tan pobre envejeció y murió Tita Merelo, ¿no? Una cosa tremenda. Y después también en esto de ¿por qué hablar de las desigualdades y por qué traer ese recorrido? Y Eri hablaba de los espacios que se van generando dentro del tango particularmente para repensar el género, el lugar de la mujer en el tango. También hoy hablábamos se hizo el año pasado vía Zoom por la pandemia el tercer encuentro transfeminista de tango de Argentina y Latinoamérica. Entonces hay algo que emerge y que las mujeres que lo están llevando adelante son también militantes feministas, las mismas que por ejemplo llevan adelante la Comisión de Género dentro de la Asociación de Cantantes e Intérpretes del Tango o dentro de la Asociación de Músicos Argentinos, y van marcando esta agenda que es encontrar los propios espacios habitados por mujeres y disidencias sexuales para repensar qué lugar histórico se nos ha dado, qué lugar tenemos en la actualidad y qué acciones, porque eso también hay que reconocernos a las mujeres y a las feministas, ¿no? No solamente visibilizamos el problema, sino que también proponemos acciones para poder erradicar ese problema, para poder combatirlo, para poder disminuirlo, doble tarea. Y ahí es donde surge la ley de paridad de género en los escenarios. Una ley que también hoy toca a todos los géneros musicales y a todos los escenarios culturales, pero que recuerdo cuando se empieza a discutir esta ley, que Celsa McGoldwyn fue una de las que comienza a discutirla, corista ella, argentina, hoy presidenta de la Asociación de Músicos Argentinos, empiezan a discutir esta ley. Me acuerdo que José Palazzo, el productor de Cosquín Rock, sale a decir en todos los medios de comunicación que le cruzaban un micrófono que esa ley lo único que iba a hacer era terminar con los festivales, particularmente de rock, hablaba él, porque no hay tantas mujeres músicas. Entonces lo que se hace para redoblar la apuesta es no solamente pensar que necesitamos una ley de paridad, porque así fue como ocupamos lugares en las legislaturas, en los sindicatos, en los partidos políticos, en los cargos de gestión, digo, hasta que no hubo ley que obligó a que nos dieran el lugar que merecemos, no lo tuvimos. Entonces se hace esta ley muy reciente, tiene apenas un par de años, se negocia un 30%, fíjense ustedes hasta dónde caló este mensaje de que no hay mujeres para ocupar lugares en los escenarios, que terminamos cediendo el 30% en el cupo de participación y no el 50%, que es lo que nos correspondería. Y entonces en esa misma ley se obliga a fomentar la participación de las mujeres y de las disidencias sexogenéricas en los ámbitos culturales, musicales, en cualquier ámbito que requiera de un escenario. Y en ese sentido, otra vez, a mí me gusta mucho como agarrarme de lo que estamos obligados y obligadas a hacer en nuestro país por la normativa que tenemos en nuestro país, por los tratados internacionales a los que adherimos con rango constitucional, que aparece reflejado en la ley de música, en la ley del teatro, en las paridades, en cualquier ámbito donde desarrollemos nuestra vida.
que tiene que ver con esto, ¿no? Con que no podemos ir en contra de aquellos tratados internacionales que hablan de la eliminación de la violencia hacia las mujeres, de las desigualdades, que habla de acciones concretas para promover los estereotipos de género. Y en ese sentido, y antes de pasar a las letras para no aburrir a nadie, sí me gustaría pensar y comentarles a ustedes, nosotros tenemos en Argentina una ley que es la 26485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos públicos, privados, culturales, sociales, políticos, institucionales, médicos, absolutamente todos. Religiosos, gran tema, podemos hacer otro encuentro para eso, que habla de qué son los patrones socioculturales. Y esto es muy interesante porque acá es donde nos centra la responsabilidad absolutamente a todas y a todos, más allá de los lugares en los que habitemos. Se consideran patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género, las prácticas, costumbres, modelos de conductas sociales y culturales, expresadas a través de normas, mensajes, discursos, símbolos, imágenes o cualquier otro medio de expresión que aliente la violencia contra las mujeres o que tienda a perpetuar la idea de inferioridad de las mujeres o superioridad de los varones, promover o mantener funciones estereotipadas asignadas a varones y mujeres, tanto en lo relativo a las tareas productivas como reproductivas, desvalorizar o sobrevalorar las tareas desarrolladas por alguno de los géneros y utilizar imágenes desvalorizando a las mujeres con carácter vejatorio o discriminatorio, lo mismo que referirse a las mujeres como objetos. Y ahí sí, paso, por ejemplo, yo acá había traído algunos pequeños recortes. Antes de pasar a las letras quería recordar dos cuestiones. Una es, creo que la mayoría recordará la novela El Malevo. Sí, dale, Roberto, no te hagas. Una novela que esperábamos con gran ansias ver en la Argentina y que reprodujo todo esto que ustedes contaban del ambiente cabaretero, la relación entre la oligarquía y los lugares menos favorecidos. Pero si nos ponemos a pensar, es la Cenicienta de la Argentina, digamos, es la Cenicienta del tango. Ella, una mujer de barrios muy pobres, él era de la aristocracia y llegaba para salvarla, llegaba para enamorarla porque ella era muy bella, y después termina ella siendo una mujer ultra pobre y él rehace su vida. Bueno, no tiene el mismo final que la Cenicienta, pero reproduce un estereotipo, un molde, un modelo que casi todas las películas hasta el día de hoy mantienen y se mantienen. Esto por un lado, como para que pensemos que no es algo solamente propio del tango, pero sí me parece que hay algo que sobre lo que podemos repensar. Si bien las letras no son las que reproducen algunas ideas, lo que sí sostienen a lo largo del tiempo es cómo los hombres se sienten habilitados a reproducir y a sostener esas prácticas violentas en el seno de las relaciones y de las desigualdades. Entonces, si pudiéramos analizar las letras desde otro lugar, no solamente las del tango, pero sí pensarnos en relación a lo que la letra dice y cómo hoy en la actualidad esas letras, que ahora nos va a graficar Gaby, cosifican a la mujer, la traen a espacios que ya no ocupa y que nunca ocupó, salvo en el mundo de las letras, del tango, del rock, de la cumbia, de la bachata y de muchas otras letras, de muchos otros géneros musicales. Tendríamos entonces que repensarnos en qué lugar ubicamos a la mujer y si estamos en condiciones de pensar en ese lugar de paridad. Cuando pensamos en nuestras parejas, cuando pensamos pareja, estamos hablando de par. De par es así, ¿no? Par es acá. Par, de a dos, no importa si somos dos mujeres, dos hombres o hombre o mujer, pero sí estamos hablando de paridad. Entonces, si en la paridad hay momentos de subordinación o de ejercicio del poder, se terminó la paridad.
como matemático, digamos, ¿no? Entonces, ahí estamos con letras. Bueno, yo les propongo, escuchamos en un ratito un par, pero digo como me traje algunas palabritas y un par de elementos de canciones bastante bravos para que pensemos en conjunto. Y creo que hoy Roberto lo decía, esto de alguna pertenencia prostibularia que tuvo en un momento el tango, ¿no? Y de ahí, porque además digo, busqué estas palabras y busqué qué dice la Real Academia Española, que también tiene tanta resistencia a darnos lugar a las mujeres, ¿no? Tanta resistencia a permitirnos renombrarnos y repensarnos. Una de estas palabras, por ejemplo, es bataclana. Y bataclana, aparte la propia Real Academia Española dice coloquial y despectivo, femenino, mujer que canta o baila en un cabaret o teatro de revista de baja categoría. O sea, no solamente era el cabaret, sino también que era de los peores que había, ¿no? La academia te está diciendo que se legitima si es de alta categoría. Sofía Bozán, exacto. me han dicho que te engrupió una bataclana, con las pupilas muy pintadas de azulado. Eso es lo que mencionábamos hoy, que me has cambiado, gran desgraciado, por ese escuálido olor. Sofía Bozán se animó a cantar eso. Bueno, y ahí aparece otra cuestión donde también se instala muy fuerte el patriarcado y que todavía no hemos podido terminar de desalambrar, que es esta competencia, esta rivalidad entre mujeres, ¿no? Sobre todo disputándonos un hombre, ¿no? Y esto de responsabilizar a las propias mujeres por las elecciones que hacen los hombres. Parece que históricamente, y no fue así, esto en algún momento se instaló, pero no siempre fue así, que en algún momento las mujeres tenemos un poder determinado para decirle a los hombres qué tienen que hacer, con quién se tienen que acostar y sacarlos de un lugar y ponerlos en el otro. Para todo lo demás no, somos subordinadas, pero para eso sí tenemos un poder especial. Y claro, para lavar los platos no se nos disputa nada. Y ahí también aparece esta desigualdad o esta cuestión que se refuerza en lo simbólico, donde las mujeres estamos robándonos a los hombres y estamos desmereciéndonos sin ubicar al hombre en el lugar de responsabilidad que le corresponde y que hasta el día de hoy pasa. Hasta el día de hoy. Sí. Se asocia mucho a la vieja idea de la bruja, o sea, de la mujer que con libertad en el funcionamiento de su propio cuerpo ejerce un poder maligno sobre los otros. ¿Por qué? Porque como él digamos, se imputa la seducción que genera en relación a hechos mágicos y no a su valía, digamos. Entonces la demoniza. Me sorprendió descubrir en un documental hermoso, que la palabra aquelarre responde a un lugar del País Vasco donde había reuniones de mujeres que se resistían al dominio masculino, practicaban las costumbres y cantaban a la noche, que era el lugar donde podían, y fueron aniquiladas como la bruja de Salem y como tantas otras. Y desde entonces, aquelarre, que es el lugar geográfico donde pasó esto, en el siglo XVII, quedó como sinónimo de reunión de brujas. Me sorprendió esa relación. Bueno, voy con otra muy conocida, bagallo. Lo mismo. Según la RAE, bagallo, aparte, tiene un término que tiene que ver con el contrabando de objetos, con mover bultos, con equipajes, y después sí, que ahí solamente dice, por ejemplo, coloquial Argentina, contrabando, coloquial Argentina, bulto que se lleva como equipaje. Y ahora viene lo interesante que es coloquial despectivo Argentina, mujer que es fea o desagradable, objeto que es feo o de mala calidad. Entonces digo, hasta en eso también, ¿no? Insisto, ¿no? Con esto como las palabras refuerzan, ¿no? Bagallo es una palabra que aparte tenemos súper naturalizada, que la hemos usado muchísimo incluso para describir a otra persona, pero que la misma RAE usa un ejemplo que dice, ¿cómo no se iba a ofender la chica si él le dijo en la cara que era un bagallo? Chirusa, mujer de comportamiento vulgar. Bueno, pelandruna es tremendo, también tiene que ver con aquellas mujeres de vida fácil y holgazanas. El pelandrún para el tipo tiene que ver más con la vagancia, pero para las mujeres la vida fácil también está arraigada a el prostíbulo, como si fuera, además, elegir la vida fácil, estar inmersa en un sistema de esclavitud sexual como es el sistema prostituyente. Sí, pero para el hombre el pelandrún en la jerga lunfarda es más bien un pavo de comportamiento inverosímil.
no es del todo despectivo, lo dejan como un tipo sin posibilidades y nada más. Hay una diferencia en el ejercicio de ese vocablo. Desde lejos se te embroca, pelandruna y bacanaza. En las letras siempre la ubicación de la mujer es en una condición de no solo de inferioridad, sino también despectiva. O sea, siempre de una condición de estar en infracción y de estar haciendo algo que no que la pone en condición de inferioridad y en condición de marginalidad. Hay una excepción ¿de que qué? responde a... ¿De qué? De marginalidad. De marginalidad, sí. En realidad hay una reproducción del modelo de la novelística romántica del siglo XIX que se opone a la mujer caracterizada como fácil y como libertina al modelo de la madre. O sea, la oposición de eso que Freud lo vio también muy bien en su momento y que es característica. De hecho, el tango de Grenadier, que lo deben conocer, ironiza con eso. Sí, de todos modos, el mito, dentro de los mitos del amor romántico, el alabar o el venerar la maternidad también es un mito del patriarcado, porque la maternidad no es una obligación de las mujeres, sino es una elección de las mujeres. Entonces, pero tanto en el siglo XIX como en el XVIII como en el XVII, y además con la fuerte influencia confesional de 5 siglos, la maternidad era una obligación para las mujeres y hasta el día de hoy, en muchos sectores sociales, la maternidad sigue siendo el objetivo de vida. Entonces, es muy complejo poder romper con ese mito del patriarcado, de pensar en una maternidad deseada, de una maternidad planificada, una maternidad que nunca puede llegar, una maternidad que no intencional, una maternidad que no la quiero o que no es el momento. Entonces, cuando en el tango se plantea esto de reproducir alabar a las madres, también hay una reproducción de este indicador del mito del amor romántico, que viene de Romeo y Julieta, digamos, el amor romántico viene de ahí. Sí, y un reforzar también este estereotipo, este camino obligado de la maternidad, porque vuelvo a esta situación de los diferentes tipos de mujeres que existimos, ¿no? Digo, una cosa es la mujer, madre, esposa, mujer de la casa, que entra dentro justamente de este rol casi sagrado, igual que la madre, ¿no? De hecho hay un tango que dice te quiero como mi madre, vamos a meternos un poquito en ese. Y después está la mujer fácil, la de vida fácil, la del prostíbulo. Entonces también ahí hay una cosa que hasta el día de hoy se perpetúa, que es la mujer que ha sido elegida para el matrimonio y el casamiento es una mujer que inmediatamente pasa a estar completamente asexualizada, ¿no? O sea, mujer, como, ya no hay deseo, no hay erotismo y no hay posibilidad de esto, de la exploración sexual con esa mujer, porque ya es sagrada, es como mi madre. Para todo lo otro están las otras mujeres, sobre todo las que puedo pagar para disponer de su cuerpo, para seguir reforzando, ¿no? este lugar de jerarquía que tiene el varón sobre la mujer, que tiene tan instalado a raíz del patriarcado. Bueno, algunos rapiditos, Cusify, que incluso implica esto de ni siquiera saber el nombre, ¿no? Lo mismo que decirnos cosa, la Cusify. Loca, la mina, la nami, peor es nada. Palabras ahí que fueron saliendo de distintos tangos. Y acá uno, que seguramente ustedes van a saber decir de quién es, que dice, te quiero como mi madre, pero me sobra bravura para hacerte saltar para arriba cuando me entres a fallar. Cuando me entres a fallar. Exacto, de Edmundo Rivero, pobre Edmundo Rivero lo agarré como en 3 además, me dio de comer toda la semana con las canciones. Hubo una época de Rivero en donde usaba mucho tango criollo, que tiene mucha reminiscencia a lo que es el tango antiguo, el tango de la Guardia Vieja. Cuando yo hablo de evolución poética, justamente hablo de que de a poco se empezó a salir de eso. Porque en el 43 se escribe Noche de Luna, acércate a mí y oirás mi corazón. Un bolero en tiempo de tango. Con posterioridad podemos encontrar a Homero Expósito
a personalidades que evolucionaron la filosofía poética del tango. Pero en primera instancia, el tango recordado, antes de que se muera Gardel, ahora no me acuerdo el título, pero tiene que ver con que si no me amas, te mato. Así de sencillo. Sí, sí, sí. 34 puñaladas. No puedo acordar ahora. Pero es el último recordado por Gardel. Yo no sé cómo no me contuve y al final no la maté. Tiene que ver mucho con la figura del hombre impuesto. Tomo y obligo. Tomo y obligo, sí señor. Sí, pero Noche de Reyes tiene la misma historia. El tipo le pide consejo a los hombres sabios, pero resulta que no le da bola, porque le dice que por no la puedo olvidar y dice, Noche de Reyes está claro también, es más antiguo. Sí, no se trata que después de escuchar un tango salgo a matar, no sería la idea, ¿no? No todos los femicidios son posteriores a un tango. Sí insisto en esto como la letra o la continuidad habilita. Y esa sí es como una condición subjetiva que me posiciona como hombre en una situación de ejercicio del poder, que no está escrita en ningún lado ni en ninguna, sino en el mundo de las relaciones. Si no la deconstruimos, o por lo menos no la trabajamos, la vamos a seguir reproduciendo como reproducimos muchas otras prácticas, ¿no? Sí, bueno, ahí digo, una relación directa que se me ocurre, que la quiero compartir con ustedes, es con que hoy decía Roberto cuando iniciábamos de mi trabajo en la Dirección de Género y Diversidad de la MUNI, y hay frases que son muy parecidas a las que nos encontramos acá, que hasta el día de hoy las mujeres siguen denunciando, que se convierten en amenazas, ¿no?, de sus parejas, exparejas, si te vas con otro te mato, sos una puta, te voy a matar, si me dejas te voy a... El matar, esta cosa de la posesión, del dominio, está instaladísimo y súper naturalizado, porque realmente es una amenaza corriente. Nos llega entre 5 y 6 veces por día de diferentes mujeres, dicho por distintos hombres de nuestra ciudad, que viven en nuestro barrio, al lado de nuestra casa, y nos lo cruzamos todos los días en el supermercado. Entonces ahí cómo opera esto que decíamos al principio, ¿no? Los patrones socioculturales, el mensaje simbólico, la violencia simbólica, la violencia mediática, cómo se va reforzando todo el tiempo esta cuestión de dominio, de dueñitud, que tiene el hombre sobre las mujeres y los cuerpos feminizados, pero sobre todo en esto, la dueñitud sobre las mujeres. Si no sos mía, no vas a ser de nadie. Y digo, en esto de... es real que no se producen los femicidios porque escuchamos una canción, más allá del género que sea, pero sí se refuerza, pasamos toda una vida escuchando esto en los diálogos de la novela. De hecho acá hablamos de novelas, de películas, de publicidad, de programas de chimentos, de distintos géneros musicales, y todos van reforzando el mismo mensaje. Entonces pasamos 40, 50, 70 años de nuestra vida escuchando exactamente lo mismo, o que le pertenecemos a alguien o que alguien nos pertenece, y entonces por eso podemos decidir sobre su vida, ¿no? Eso es lo que se refuerza, y ahí radica otra vez la importancia de encontrarnos para desmenuzar ese mensaje. Sí, en el fondo es un problema más bien de poder, porque eso se reproduce incluso en situaciones en donde no hay en juego la problemática de género solamente, sino la problemática del poder sobre el otro, la debilidad, el abuso infantil, por ejemplo, la violencia sobre los niños, sobre los viejos. O sea, la idea de que alguien puede estar por encima del otro y disponer de su cuerpo es muy fuerte, y está totalmente estimulada además cuando se trata del hombre sobre la mujer, porque está instalado eso y es muy difícil de interpretar. Pero aparece como relación humana, digamos, como problemática de relación humana, la cuestión del poder de uno sobre el otro. En esos casos que vos mencionás, tanto de las infancias como de las personas adultas mayores o de las personas adultas, hay un tiempo etario que lo genera su condición de infancia y su condición de personas adultas. Pero en el caso de las relaciones entre los hombres y las mujeres, o la condición de las mujeres, cuando llegamos a este mundo, llegamos en condición de inferioridad. No hay una cuestión que, ni siquiera por una condición de clase, vamos a llegar en mejor condición, por estar en mejor condición económica, vamos a estar en igualdad de condiciones.
Ya el solo hecho de llegar a este mundo en condición de mujer, llegamos en condición de desigualdad. El uso del poder es el poder entre los hombres y las mujeres. El uso del poder es del poder del hombre hacia la mujer, y ahí es donde se produce la desigualdad. La brecha se puede achicar o se puede agrandar. Si se achica es porque últimamente en algunos sectores sociales o en algunas características de las mujeres han adquirido con mayor velocidad los indicadores donde no quieren estar en determinadas parejas cuya violencia la pueden captar más rápido. Entonces las mujeres salen de esas parejas. Eso no quiere decir que no estuvo expuesta a una pareja violenta. Mujeres de clase media, educadas, de sectores sociales favorecidos, con alguna autonomía económica, es probable que es posible que no sufran violencia física, pero pueden sufrir violencia emocional, psicológica, económica, simbólica. ¿Sí? Entonces, hay como que analizar todos los aspectos en los cuales no solo las mujeres, sino las disidencias y las personas feminizadas están en estas condiciones de estar expuestas a mayor vulneración de derechos, a vulneración en condiciones, por las condiciones sociales en las que se encuentran, ¿no? Sí, yo tengo alguna divergencia con lo que está diciendo, en el sentido de que un chico de sectores muy marginales, varón o mujer, nace también marcado por su condición social, que es una condición de poder y relacionada con la infraestructura económica y la superestructura ideológica de la sociedad. Entonces, es cierto que sobre la mujer hay un plus y un adicional, pero en realidad hay una cosa mayor, que es el ejercicio del poder, del que dispone de más poder sobre los otros. Eso es muy fuerte. Y eso se da mayoritariamente entre los hombres sobre las mujeres, pero sobre cualquier otro sector de debilidad de la sociedad. Porque los chicos también nacen marcados por esa condición. Mirá, yo coincido con lo que dice la compañera, porque, a ver, la mujer, tanto en este país como nosotros también, tuvimos la posibilidad de un ingreso a la educación, digamos, mucho más tardío. Y eso no tiene que ver con una cuestión de género, tiene que ver solo con ser mujer. Hay países donde hace muy pocos años que comenzaron a votar, por ejemplo. Entonces, por supuesto que sí, que nacemos en condiciones de inferioridad. Hay una cuestión que es real, que es concreta, que tiene que ver con la desigualdad social o con la desigualdad económica que se produce en los sectores más vulnerables. Pero aún dentro de esos núcleos familiares, con todas las desigualdades socioeconómicas que se pueden prestar, las mujeres, no digo como aplicar la interseccionalidad en esto, las mujeres siguen padeciendo aún más desigualdad que los varones. Digo, pensemos en un núcleo familiar o en un espacio en nuestro territorio donde hay condiciones de pobreza, de vulneración social, de violencia ambiental. Bueno, aún así las mujeres vamos a sufrir más violencia porque tenemos estos roles asignados al momento de nacer por el solo hecho de nacer mujeres. Ni hablar de las disidencias sexogenéricas, pensando particularmente en las mujeres trans, que son expulsadas de esa comunidad directamente. No así las masculinidades trans, que incluso tienen mayor acceso al mercado laboral. Por ejemplo, hasta el cuerpo masculinizado tiene más beneficios que el cuerpo feminizado, ¿no? Hasta esas diferencias se producen. Y después otra cosa que pensaba mientras escuchaba, que tiene que ver con las violencias que llegan a los niños y niñas y a adultos y adultas mayores. Pensemos, y también como me gusta siempre volver a esto, primero que es muy alentador pensar que no siempre esto fue así. Hubo un momento donde se empezó a normativizar y a institucionalizar absolutamente todo, y ahí es donde empezaron a marcarse y a escribirse las desigualdades. Pero no es que en la historia de la humanidad existe esta desigualdad y que el patriarcado existe desde que existe la humanidad, eso no es real. Y cuando se empiezan a escribir, a normar estas instituciones, a normar nuestra vida, a regular para poder controlar, ¿no? Ahí es donde empiezan el Estado y la Iglesia a hacer de las suyas,
lo primero que se escribe en pos de otorgar privilegios son los derechos del hombre. El hombre blanco, burgués, terrateniente, dueño. Después de eso se incluyeron a otros hombres, porque el hombre campesino empobrecido no era sujeto de derechos. Después entraron otros hombres. Recién después entramos las mujeres. Recién después entraron los niños y niñas. Y hasta el día de hoy, claramente podemos decir que no todas las mujeres, no todas las infancias, no todas las personas adultas mayores accedemos a esos derechos que están inscritos. Entonces ahí, digo, otra vez se refleja esa desigualdad estructural donde el hombre siempre estuvo por encima y hasta el día, digo, arrancamos esto hablando, por ejemplo, en el momento de las paridades, ¿no? Tuvimos que salir a decir que merecíamos votar, teníamos un recinto lleno de varones diciendo que las mujeres éramos incapaces mentales para decidir sobre la vida política del país que habitábamos. Hablemos de los macros poderes y cómo nos ha... Claro. El tratamiento que hemos tenido las mujeres desde los macros poderes. Y ahí venimos la desigualdad. Y lo escuchamos, como acá bien recuerda Roberto, cuando se sancionó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, donde nos compararon con cuando las perras van a parir, eran mejores que cuando íbamos a parir las mujeres. Eso hubo para hacer mucho. Me acordaba de la metáfora de Lennon, que es tan clara y tan sintética. Dice, la mujer es lo negro del mundo. Es un tema extraordinario de Lennon. Y clarísimo, sobre la discriminación que están planteando. El acceso al trabajo. Un poco traía lo que... Vos fijate que cuando hubo cuando se dieron todas las jubilaciones, digamos, la ley de previsión, la mayoría de las que se pudieron jubilar eran mujeres. Por eso se llama, mal llamada ley de ama de casa. Exacto. Un poco traía, me refrescaste la memoria lo del acceso a la educación. Las mujeres ingresaron al nivel educativo 100 años después, al secundario, ¿no? 100 años, justo, 100 años después. Y pudimos acceder a las clases populares pudieron acceder a la educación, en principio no solo por las políticas públicas, sino también porque la educación estuvo pensada siempre para los grupos dominantes. Y los grupos dominantes estaban conformados por los varones dominantes. Entonces, y las mujeres que conformaban las clases dominantes no tenían las preocupaciones que tenían las mujeres del proletariado. Entonces, esas desigualdades también se reproducen en las clases sociales. Por eso, la escuela reproduce la clase social, la escuela, la municipalidad, la universidad, el sistema de salud, el sistema judicial, todo reproduce la desigualdad. Aún Y hoy, mira, hay mujeres profesionales que están entre nosotros, digo, que recuerdan que cuando fueron a la facultad no había baño para mujeres. Claro. ¿Te acordás? Sí. Tenían que cruzarse a la un bar o confitería. a algún lado porque la universidad no estaba pensado para mujeres. Estoy hablando, estoy hablando de mujeres contemporáneas que viven. Sí. Bueno, Julieta Lanteri cuenta en su libro y en sus entrevistas que las podemos ver, cómo ella, siendo médica, egresada de la universidad pública, con su título y con un muy buen promedio, nunca pudo ejercer su título de médica porque los hombres no la dejaron, digamos. Entonces, estas desigualdades no se han terminado. Digamos, hay otras desigualdades que hoy sobre las que tenemos que trabajar. Con lo que vos decías de las mujeres de la clase dominante que no ejercen ese dominio, acá hay un ejemplo que lo descubrió hace no demasiado Agustina Larraz en la mansión de Lulo. Hay cartas de la mujer de Lulo, en francés, donde plantea más o menos que estaba encerrada en la mansión y no podía salir porque aparentemente era muy fea. Usted no la exhibía. Cada vez que Lulo armaba las reuniones con gente, la mantenía arriba, en el cuarto para que no saliera. Son desgarradoras, digamos, la lectura de esa carta. Y se trata de una hija de, creo que estaba emparentada con Roca o Mitre. Con Roca, me parece. Con Roca, ¿no? La hija de Atalía Roca, allá la compañera de es terrible esa historia. Yo no digo que las mujeres de la oligarquía no reproducían esos modelos. Digo que no tenían esas preocupaciones porque hacían otras cosas. Bordaban, tejían, pintaban, hacían
otras cuestiones de reproducción de prácticas del cuidado. Se ocupaban de otros temas porque además tenían servidumbre alrededor y esclavizaban. Pero las mujeres proletarias sí tenían las preocupaciones de la desigualdad y la vivían claramente. Eso sí me parece que es bastante concreto. Bueno, voy a acotar acá, me voy a quedar con una última de Julio Sosa, que dice: y yo me hice tango porque el tango es macho, porque el tango es fuerte. Y ahí también la elegí porque pensaba, ¿no? Este tango macho, este tango fuerte, que a la vez, digo, entra ahí como en una dicotomía de esta fortaleza, de esta cosa que hemos estado hablando, pero a su vez, digo, no deja de ser un tango, ¿no? De este varón que cuando es abandonado inmediatamente le va a llorar a la madre, ¿no? Incluso hasta como se produce esta cosa, bueno, este ser macho y este ser fuerte está puesto, justamente está puesto el eje en la dominación. Porque en realidad después, digo, es esto, ¿no? Todo el tiempo, como vuelvo a la casa de la vieja, lloro en mi pieza de cuando era chico, lloro porque me abandonaste, y ahí empiezan todos los epítetos para ir en desmedro de esta mujer que ha elegido otra cosa y no poder soportar esa elección en libertad. Pero me parece que también hay como una curiosidad muy fuerte, y yo por lo menos lo ubico específicamente en el tango, ¿no? De esto de ser macho, pero a la vez como qué pasa ahí con el sentir, qué pasa ahí con las emociones, que se reconocen en lo escrito, pero parece que después se vuelven a anular cuando los tenemos que nombrar, cuando se tienen que nombrar estos varones del tango. Un hombre macho no debe llorar, dice. Esos versos pertenecen a Matos Rodríguez, que incluso los hizo a propósito porque hubo un litigio con la vieja comparsita. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Volvemos a la evolución poética, porque sigue siendo pertenecientes esos éxitos de Sosa, porque también quiero mencionar una cosa. Yo puedo agarrar una guitarra en una rueda de hombres y puedo cantar ves como la luna se rueda en los pinos y su luz de plata nos besa en la sien, que no voy a tener recepción. Ahora, canto cuando me interesa fallar y tengo un aplauso. O sea que hay un aparato receptivo aún muy vigente entre los tangueros y que traen reminiscencias de esas letras que, insisto, pertenecen al cancionero viejo y fueron tomadas una tras otra por diferentes figuras. Julio Sosa cantaba, justo el 31, que paseaba con una mina que estaba más o menos según la letra y le tiraban nueces a los sarrazaní con el chimpancé. ¡Tremendo! Pero era un éxito. Entonces, estamos hablando de un intérprete, de un autor de una letra, y estamos hablando de un aparato receptivo que tiene reminiscencia. Que sostiene ese sistema. Exacto. ¿Sí? Exacto. Bueno, a mí se me vino una anécdota como, personal por el papá de un amigo, me acuerdo, éramos muy chicos, tendríamos 13 años, y él, muy tanguero, Jorge, y en una nos cuenta que fueron a un recital, bueno, no sé, no es recital en el caso de Julio Sosa, pero bueno, vino a contar, lo fueron a ver con su hermana. La cuestión es que Julio Sosa, a la pasada le toca el culo a la hermana de Jorge, y la hermana se escandaliza, se siente muy mal por eso que le pasó, y 20 años más tarde Jorge seguía sosteniendo que tendría que haber estado agradecida de que Julio Sosa la había elegido para a la pasada, ¿no? Una acción clara de abuso sexual simple, ¿no? Este manoseo sin consentimiento. Y vos fíjate hasta dónde se sostiene este sistema. Digo que su propio hermano, lejos de poder empatizar en algo, se sentía orgulloso y lo contó hasta el día de su muerte. Lo que la hermana, Julio Sosa, le había elegido para tocar el culo a la pasada. Era una barbaridad, le elige. Claro, porque había un montón de mujeres, pero la tocó a ella. Digo, esa cosa ahí, ¿no? Tan fuerte, y en qué lugar quedamos, otra vez lo mismo. No importa si sos la madre, si sos la hermana, y hay una cosa ahí de complicidad. ¿Por qué? De sostener ese sistema que te sigue dando privilegios en el medro de quien sea, madre, hija, hermana, ahí no interesa. ¿Querés que escuchemos? Sí, escuchemos. ¿Para dónde vamos? Para amablemente. ¿Querés presentarla a Susi y contar un poco? No sé si todos la conocen acá. Vamos a escuchar una milonga queer que es Susi Shock. Ella es una activista, una artista, filósofa. Bueno, tiene varias facetas que ha ido madurando y creciendo, no solamente en sus facetas, sino también en sus producciones. Y ha alcanzado un nivel de producción pedagógica, y ahora primero escribió unos libros infantiles, Crianza se llama,
donde relata la relación muy saludable y muy buena entre una tía traba y su sobrino, y cómo ese niño cultiva su infancia en esa relación y puede desarrollarse sin ninguna dificultad. Bueno, ella después crece en el género musical y escribe esta milonga que vamos a escuchar, que se llama Milonga Queer. Pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Una pluma no es un ganso, yo solo quiero ser yo. Milonga Queer, soy lo que soy. Si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, y si no, no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es rara, no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es raro, no. Pero lo más sorprendente, que creas que la rara soy yo. Después sacaste una ley que me discrimina a mí. Después sacaste otra ley que me legitima a mí. A mí no me des permiso porque no te lo pedí. Milonga Queer, soy lo que soy. Si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, y si no, no. Pero crees que solamente la diferente soy yo. Te da pánico el espejo cuando mirás lo que soy. ¿Qué te tenés miedo a mí? ¿O te tenés miedo a vos? Milonga Queer, soy lo que soy. Si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, y si no, no. Milonga Queer, soy lo que soy. Si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, y si no, no. Bueno, ahí pueden ver cómo hace un recorrido, en principio, sobre esta cuestión del etiquetamiento. Cómo al nacer hay una asignación, esto que planteaba Gaby al principio. Se nos asigna algo y es difícil salir de esa asignación, que puede ser hombre o mujer de acuerdo a cómo venimos a este mundo. Puede ser una mujer, si tiene vagina, tiene que ser mujer, y un hombre, si tiene pene, tiene que comportarse como hombre. Y vivir en esa condición, no importa lo que le suceda internamente, no importa lo que sea. Entonces, cuando Susi plantea, pensás que yo soy la diferente, y hay como un miedo en el medio de interpelar a la comunidad, interpelar a la sociedad, interpelar a los sistemas, cuando interpelar lo que hace es hacer una ruptura para las personas. Y esta es la idea. La idea es que
pensemos que la perspectiva de género lo que hace es una fricción, como nos deja como una huellita en el medio para que pensemos las cosas de otra manera, para que pensemos en ser más felices, digamos, sin tanto prejuicio y sin tanta estigma y sin tanta valoración sobre las otras personas, sobre cómo viven, cómo se visten y cómo sienten y cómo van a vivir, digamos, su sexualidad o sus vidas. Esto también es bastante importante. Su mundo de relaciones. Ahí, digo, yo les propongo, si tienen ganas de escuchar un tango más, bueno, la recién era una milonga, en esto de ir buscando y viendo participaciones y estos encuentros que se hacen de mujeres en el tango y demás, encontré una agrupación que se llama Chifladas Tango. Son todas mujeres las que escriben, las que cantan y las que ejecutan los instrumentos. Este que traje se llama Iluminarme por favor, es un poco tragicómico porque en realidad lo que hace es referencia a esto de decirnos, no esto del mandato, decirnos qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Hoy hablamos en referencia a la maternidad, incluso en temas que son como muy propios de las mujeres o de los cuerpos feminizados, y aún así aparece otra vez el mandato. Y también, para ponerlo hoy, él hablaba de esto de cómo se va mejorando, cómo aparece en realidad, no se va mejorando, cómo aparece la poesía, cómo se empieza a pulir este decir en el tango, ¿no? Y deja de ser tan abrupto el mensaje. Y me gustaba esto porque en realidad, responde a una nueva generación, son muy jóvenes las chicas de esta orquesta, muy jóvenes todas ellas. Y como el mensaje además ya no es como puede ser el de otras mujeres, no soy una especialista en tango ni mucho menos por supuesto, pero digo, en los que iba escuchando, como en un momento aparece, me da la sensación de esta mujer que un poco se masculiniza para entrar en el mundo del tango, y que en el mejor de los casos como que se revierten letras, que ya las canto en femenino, pero es como un mensaje bastante similar, ¿no? Pero que lo dedico al hombre. Y lo que me parecía muy interesante de esta agrupación es cómo, en el mismo sentido que Susi Shock, prácticamente se interpela desde la letra, ¿no? Hay una interpelación, hay una letra que viene a contestar algo, que viene a sentar posiciones. Vos decías, estas mujeres de armas tomar, me parece como que va en la misma sintonía. Y también acá digo, para que la podamos escuchar y para después poder preguntarles a ustedes, que sí pertenecen al mundo del tango, cómo se vive esta interpelación hacia adentro, ¿no? Digo, sí, y sobre todo acá en la escena local, si aparece en la escena local, si todavía no apareció, y cómo se vive. Dura muy poquito, lo pongo para que lo escuchemos y los escuchamos a ustedes. Hay que
identidades de mujeres, si estoy hecha para amar. Si es violento hacer carteles que confundan la moral. Si combinan esos días usar la copa menstrual. Ay, qué asquerosa. ¿Nombrarla de mal gusto? Sí, una chica tan linda. Ay, disculpa. Explícame, por favor, Ah, ¿me estabas explicando todavía? Ah, bueno, no, perdón, pensé que habías terminado, ¿no? Tranquilizado, no, disculpa. Menos mal, amigo mío, que viniste a iluminarme. Ay, qué suerte que pudiste aclarar la situación. Menos mal, varón querido, ahora dormiré tranquila, en paz habiendo entendido cómo tengo que vivir. Musicalmente impecable y muy poco, instrumentos muy poco tradicionales en el tango. Hay que llevar. Y tiene contestaciones de viento. Hay fundamentalmente viento. Tiene práctica seguramente. Muy interesante. Además muy irónico. Muy irónico, sí, totalmente. Bueno, escuchamos sus opiniones. ¿Qué les parece? ¿Que se sienten interpeladas, ¿no? La ironía puesta en escena como herramienta es muy pulsante. Y en la mayoría de los hombres hasta lacerante. Busca, si te autopercibís demasiado macho, esta realidad puesta tan de frente, en verdad lo que hace es herir, es esa machitud. Entonces yo celebro, porque, a ver, perdón la autorreferencia, pero en el programa de hace muchos años intento mover ese perfil, ese bendito perfil que tiene el tango, no solamente en estas cuestiones, en otras que tienen que ver con tangos de puñal, desde desarraigo, desde ese campo. Entonces hago siempre comparativas, un tango al lado del otro, que demuestra evoluciones y esto es fantástico, porque es una herramienta sentenciosamente afilada. Vos sabés que esto que traes que describís tan sucintamente y con tanta claridad, casi diría con tanta precisión teórica, es un tema de debate en los sectores en la militancia, en los grupos de discusión, porque vemos que los hombres están en una condición de fragilidad en su virilidad. Cuando la mujer ha avanzado y o las mujeres debatimos o friccionamos, no todos los hombres, no voy a generalizar, porque las generaciones más pequeñas vienen en ese camino, se vienen como acompañando, pero hay una franja bastante importante que están como descolocados. Y las mujeres en algunos espacios lo hablamos y no sentimos que sea nuestra responsabilidad buscarle los espacios para deconstruirse. Porque imagínate, hay diferencia de talleres de nueva masculinidad. pero quiero decir, sí, bueno, pero no, los hombres no van. Los hombres van al fútbol. Sí, quizás ahí lo que digo es, hay como una cuestión de a la defensiva, y están también quienes aceptan y empiezan a escuchar y empiezan a hablar, pero hasta ahí, es decir, no generan acciones en pos de, claro, no hay una es decir, bueno, abrimos, charlamos, sí, debatimos, pero ¿y qué más? ¿Qué se propicia desde las masculinidades para la igualdad de género? Además de escuchar. Cada vez que me monté susceptible, evolucioné y sentí alivio. Como hombre lo digo. Yo cada vez que lloré por algo y lo perecé, un problema, fue mucho más aliviante que decir en la banco y voy solo. Sí, no. El estado de susceptibilidad Es que pasa, del quizás pasa por más allá de lo personal, pasa por los lugares que ocupamos, los lugares en los que nos desarrollamos,
tanto personales como profesionales, Sí, pero de, la aceptación de la liberación. de hacer realidad, digo, porque las leyes de paridad se han votado y son una realidad. Ahora, ¿la paridad es real? Es otra cosa. Es decir, a que estemos de acuerdo hoy, por la razón que sea, en los espacios por lo menos que en general habitamos, ningún varón dice no, yo estoy en contra, por lo menos no públicamente, ¿no? Ahora, lo que digo es no estar en contra, supongamos que sea real, pero te quedás con eso de no solo no estar en contra, o además contribuís a esa lucha porque sabés que es real y que es justa. Es decir, o solamente durante cuántos siglos nos llevará solo a las mujeres ganar los espacios y los hombres nos miran como diciendo sí, tienen razón, les corresponde, pero nos miran desde un lugar de no generar acción. Es decir, quienes hacen tango, la cuestión es, quienes están en el tango, propician con acciones concretas ese debate, esa interpelación o no. Esa es la pregunta que yo me haría. Sí, por ejemplo, renovar el cancionero. Claro. No digo todo, ¿no? Pero qué sé yo, como colar por ahí alguna letra diferente, no estaría mal. Es una relación. Sí, sí, sí. No, leyendo un poco, bueno, viste, se van escuchando. Me quedo con esto que estemos seguros que el patriarcado no nos hizo mal solo a las mujeres. Es a las mujeres y a los hombres. Por eso es una cuestión, digamos, de todos y de todas. No es solo de todas. Si bien el feminismo es uno de los movimientos más importantes, políticos más importantes, o sea, no hay otro movimiento que sea más importante que el feminismo en este momento en la Argentina. Nosotros tomamos la bandera, pero somos conscientes de que realmente es un sistema que nos ha embromado la vida a todos. Y mira, hasta lo puedo decir, habiendo trabajado digo, en un ámbito de salud y durante tantos años y viendo cómo llegaban las mujeres, y hoy hacía referencia a Tita Medero, por ejemplo, vivimos mucho tiempo más que los hombres. ¿Y por qué? Porque las mujeres estamos habilitadas para ir al médico. Los varones, hasta no hace mucho tiempo, o sea, no iban al médico, no querían ir al médico, entonces cuando llegaban ya llegaban tarde. Las mujeres no, las mujeres nosotros, gracias a Tita Medero, que hacía siempre el Papa Nicolau, muchacha, por lo menos visitábamos al médico, o sea, estábamos como, bueno, y esto, más los embarazos, más la cuestión reproductiva, nos hacía ir. Los varones no, los varones fallecen, tienen menos tiempo de vida que las mujeres aún hoy. Somos muchas más las mujeres que sobrevivimos a los hombres. Aún hoy está instalada esta cuestión de ir al médico tarde. O sea, por eso digo, hasta en eso el patriarcado nos ha hecho, claro. mucho daño. Es una debilidad asumir que tenés un dolor, que no podés con ese dolor, ¿no? Tremendo. Y es esta cuestión de, yo no voy al médico nunca, o sea, eso lo escuchás. Sí, claro, por eso digo, hasta en esto, porque a veces uno la cuestión está de que sí, los femicidios, o digamos, esa es una variable importante, pero también hay otras que pasan desapercibidas. A mí la cuestión del hombre que sea siempre el proveedor, por ejemplo, ¿cuánto lo sufren? ¿Cuánto en este país que hemos tenido tantísimas crisis donde el hombre ha quedado sin trabajo y a lo mejor, o sea, no poder llevar el alimento, no poder alimentar a su familia es algo terrible, aún trabajando la mujer. Digo, pero es una herida tremenda. Y que todo esto es fruto del patriarcado. Digo, ¿cómo tenemos que desmontar y descontracturar este sistema? Desmontar este sistema. Me parece re importante algo que dice ahí Susi, que tiene que ver con que ella habló de los femicidios, y siempre en las instancias que hacemos desde la DIRE, de charlas, de formación, de capacitación, de lo que sea, que para mí esta instancia es una instancia de promoción de derechos, sin lugar a dudas, como cada vez que vamos a hablar y a intentar colar la perspectiva de género y de diversidad, son instancias de promoción de derechos. ¿Qué nos pasa frente a los femicidios, ¿no? El femicidio es algo que nos deja absolutamente a todos y a todas como atónitos, ¿no? No lo podemos creer, ¿cómo pasó esto?
nos pronunciamos inmediatamente en repudio del femicidio, y está muy bien que lo hagamos, ¿no? Pero es la máxima expresión de crueldad de la violencia por razones de género. Pero lo que me parece interesante es, porque la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para prevenir un femicidio? O sea, en mi lugar de trabajo, bueno, no justamente yo que trabajo en la dirección de género, pero digo, ¿no? En el lugar de trabajo, en nuestra casa, con nuestras amigas, no sé, en la cancha de fútbol. Y sí, la verdad que la tarea me resulta enorme y súper ajena. ¿Qué va a hacer un ciudadano común, una ciudadana común en su día a día para prevenir un femicidio? Parece que no se puede hacer nada. Y en realidad es esto, es empezar a poner en palabras, sobre todo arriba de la mesa, visibilizar las pequeñas violencias, los micromachismos que sostenemos, que son, como hablábamos al principio, cuando hablábamos de cómo se refuerza ese mensaje, esa violencia simbólica, son los que van armando, y un femicidio se va armando a lo largo de la vida del hombre que decide ser un femicida, que decide matar a esa mujer. Digo, ya se ha desmontado, por usar la palabra que tomaba recién la compañera, esto de la emoción violenta, de algo que no se podía controlar, ¿no? Que es un momento en el que se enloqueció y no pudo. Ya eso lo dejamos atrás, sabemos que no es real. El crimen ¿no? pasional. El crimen pasional, ¿cuánto tiempo? Cuando empezamos a trabajar en las cuestiones de género, era habitual un crimen pasional. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué pasión? Totalmente. ¿Cómo se construye la figura de un femicida? ¿No? Me parece que eso también hay que tenerlo presente, y cómo abonamos a la no deconstrucción de esa figura muchas veces sosteniendo estas pequeñas cosas que hoy hemos estado hablando en este lugar, que particularmente nos invitaba a esto. Entonces también venimos como con esa predisposición. A mí me resulta interesante también pensar qué hacemos en el día a día con esto. Cuando terminamos siendo unas exageradas, que discutimos todo, que venimos a romper los quinotos por todo, que nos quejamos de todo. Entonces, ¿cómo habilitamos la igualdad de género en nuestro día a día, en la reproducción de las tareas del hogar, en la reproducción de los mensajes culturales, de las personas que habilitamos en los espacios que habilitamos como gestores culturales, por ejemplo, ¿no? Creo que ahí está lo que podemos hacer absolutamente todas las personas para erradicar las violencias por razones de género, como eso, el día a día, el día a día. Me parece que es como lo que tenemos al alcance de la mano y tiene una potencia enorme. Parece que no, pero sí. Y si somos testigos de alguna situación de terceros, de violencia, animarnos a intervenir, a hacer la denuncia que corresponda, o intervenir en el caso de que veamos que maltrata a una persona en situación de debilidad. Que eso cuesta mucho porque no te metas y es un... ¿Ustedes los dos, perdón que lo señalen, tienen programas de radio? No, yo, él. ¿Vos? Él y... Por eso, los dos. ¿Y tienen una coequipera? En Radio Nacional no. Incluso por el formato que yo heredé, no me muevo mucho de ese formato. Bueno, no se puede cambiar. Pero yo, sí. Lo que yo he hecho en ocasiones es incluir mucho el repertorio femenino, elegido por operadores y operadoras. No digo si tenés una locutora. No, en este momento no. Había hablado con una de las compañeras por un fragmento que tiene que ver con el tango de historia, y el profe de historia, la igual. Pero no se ha concretado porque en el momento que se nos ocurra a los dos ya estábamos tratando la... Entonces, por ahora No, yo no tengo coequippers tampoco, pero primero, en mi programa invito tanto hombres como mujeres. No tengo todos los programas con invitados, ¿cierto? No son muchos, pero de los que tengo, prácticamente yo diría 50 y 50. Además, yo tomo que tantos tangos lindos que hay, con tanta poesía y con tanta expresión de humor, digamos, elijo esos temas. En todo lo que hemos mencionado no me meto en ninguno. Y no es porque yo ignore o evite o desconozca ese problema. Es porque yo quiero transmitir la parte del tango, ¿no es cierto?, que refleje, ¿no es cierto?, sentimientos de amor, buena poesía. Hay Homero Mansi, Homero Expósito, tantos poetas que hicieron cosas maravillosas. Bueno, eso es lo que yo destaco. Y destaco también, yo te digo, he tenido el último programa que yo hago, el próximo 20, que es el último programa,
tengo una mujer invitada para cerrar el ciclo. Sí, como participaciones yo sí, siempre. No, digo, siguiendo la misma línea de las chicas y de Susana y de Gaby, ¿qué podemos hacer en el día a día, no? O sea, ¿cómo podemos introducir alguna pequeña cosa? Bueno, pensar en algo, porque podemos pensar, reflexionar, debatir, llevarlo al seno de la casa y en la casa tratar de no reproducir, bueno, siempre algunas otras cosas, sobre todo cuando somos figuras que podemos incidir en algo. Tiene que ver con el uso de la palabra. A mí se me habló mucho con respecto a ver situaciones en la calle. Y sí, me ha sucedido, en casi 42 me ha sucedido situaciones en la calle. Que no me importó cómo venía la mano y cómo era el asunto. No le pegué adelante mío y agarrar el teléfono y llamar. Eso sí lo he hecho. Y nada tiene que ver con esta situación de la que estamos hablando. Pero a mí se me dijo, vos no soportés, vos ves eso y lo parás, metete. A mí se me dijo. Entonces yo creo que si hay que hacer un trabajo de boteo, puertas adentro con los hijos, con el uso de la palabra. No, los medios son una gran fuente de trabajo, los medios de comunicación, la verdad que son un lugar fecundo de trabajar. Allí hay un espacio muy bueno. Sí, para la construcción del imaginario o para la ruptura de No, siempre pensando en la ruptura de los Para reforzar o para remover. Claro. O para reflexionar. Sí, ni hablar Radio Nacional, digo que ahí también Susana ha estado, que es una radio que llega a lugares donde no llega absolutamente ningún otro medio de comunicación. No digo, realmente es así, a veces esta centralidad de vivir en la capital de la provincia, porque no importa de qué provincia sea, mientras vivas en la capital es como que tenés ahí la mirada fragmentada. Y empezás a recorrer la provincia y te das cuenta que efectivamente hay lugares donde Radio Nacional es lo único que llega. Entonces ahí como que tiene mucha más fuerza. Tal vez acá tenemos la posibilidad de elegir qué mensaje escuchar, o cambiamos de radio, o ponemos otra cosa en internet. Pero hace 20 años Canal 3 era el único que llegaba. Ahí hay un poder, viste, que bueno, por eso la responsabilidad que tenemos, responsabilidad civil, las personas que nos recordaba una anécdota de los compañeros y compañeras que están con el tema de las milongas queer, de los problemas que tuvieron en las tanguerías tradicionales para que aceptaran que bailaran personas del mismo sexo. Tuvieron problemas. Acá, yo sinceramente no frecuento, el que toca nunca baila, soy muy malo bailando, no voy a milonga. No sé, ¿vos vas? No. O sea, ahora los convocamos a los compañeros y compañeras milongueros para el trabajo tanguero, pero yo personalmente no tengo experiencia, así que no sé, pero a lo mejor sí aquí hay un espacio abierto para eso, no lo sé. Puede ser. Entre mujeres sí se va a bailar. Dos hombres, yo la verdad que no. Bueno, ya va a llegar. Pero Barranco se pregunta en relación a eso, ¿qué es lo que pasa cuando dos hombres bailan tango? ¿Por qué no se habilita? ¿No? Entonces habla de ella y dice que hay como un homoerotismo que no soportamos ver, o tiene que ver con el reemplazo de la figura de la mujer. Y me parece que está muy bueno porque ella abre como dos preguntas muy claves ahí. Incluso, bueno, no sé, no lo hablábamos con vos el otro día, que en esto de los hombres bailando juntos. Estoy perdón las referencias rockeras, pero Morris, en fin de los 60, tenía un tema que decía: el hombre tiene miedo de ver la verdad, de ver la mujer que lleva dentro de él. Año 68, decía eso. Bueno, cuando la homosexualidad estaba patologizada, ¿no? Entonces también ahí aparecía esto de... Yo conozco un bailarín de tango, excelente bailarín, que sí, o sea, lo digo porque realmente está en pareja, se casó inclusive con otro varón. Y me acuerdo que lo llevaba como profesor, y te imaginas todo, pero Susana, pero ¿cómo puede ser? Pero ¿cómo? El tango es otra cosa. Te estoy hablando de 10 años atrás, claramente es excelente bailarín de tango, y excelente, y era como profesor. Una milonga disidente. Una milonga disidente. Muy bien. Soy capaz de aprender a bailar, gracias a eso. Justamente vamos a meter ahora instrumentos de viento en talleres en Villa Parque el año que viene. Por lo menos tenemos esa intención, además de los instrumentos tradicionales de la orquesta típica, incorporar flauta traversa y clarinete.
eran protagónicos fundamentales junto con el piano en el tema de la chicada. Muy central, con clarinete bajo. Muy impresionante. Bueno, cerramos. Así que ya cerramos.